La doctora Michelle es hematóloga pediatra. Ella es egresada como médico general de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Facultad de Medicina de Torreón, e hizo la especialidad en pediatría en la Universidad de Guadalajara. Ella es hematóloga pediatra por el Instituto Nacional de Pediatría y la UNAM, y luego fue certificada por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría también, y encargada de hematología pediátrica del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Es miembro de la Clínica de Hemostasia y Trombosis de Pediatría en el Hospital Fray Antonio Alcalde también. En realidad tiene un currículum muy amplio, ha sido catedrática de universidades y todo. La verdad nos tardaríamos aquí un buen rato con Mitch. Entonces les voy a dejar para que la doctora inicie su sesión y pueda compartir su pantalla. Michelle, adelante. Listo. Hola, buenas noches a todos. Está activado mi... Bueno, gracias nuevamente por su atención. El tema que vamos a tratar el día de hoy está un poco complicado hablando de la cuestión fisiopatológica y creo que nuestros compañeros inmunólogos son quienes más podrían tener pues conocimiento amplio sobre estos temas. Sin embargo, la parte hematológica a ciencia cierta es como la más visible, la que más llama la atención, por eso es que nosotros en hematología pues nos atrevemos a tener pues recomendaciones para estos pacientes y sobre todo que tengamos en cuenta que estos pacientes pueden tener un mejor pronóstico cuando hay un diagnóstico temprano. Bueno, nosotros sabemos que la histiocytosis en realidad en los niños se clasifica de diferentes maneras y esto nos da lugar a clasificar a estos pacientes de una forma como enfermedades como la histiocytosis de células de Langerhans, que probablemente para ustedes es como la más sonada, la histiocytosis de fagocitos mononucleares que no son células de Langerhans, en la que se va a incluir la linfohistiocytosis hemofagocítica que se presenta en formas reactivas, que ahorita vamos a revisar un poquito, y formas familiares, además de histiocytosis sinusal con linfadenopatía masiva, que son enfermedades de Rosai y Dorman. Esta en realidad es muy, muy rara. Yo solamente he visto 2 pacientes, uno ahí en el Hospital Civil y otro cuando estaba en el Instituto Nacional de Pediatría. El janduogranuloma juvenil, que probablemente es un poquito más común, y los desórdenes histiocytíticos malignos, que afortunadamente tampoco son tan comunes, pero pues sí hay que tenerlos en cuenta. Entonces, ¿de qué se trata esta enfermedad? Bueno, normalmente cuando nosotros tenemos un estímulo inflamatorio, pues tenemos un control, porque si este control se escapa de la regulación, el estímulo inflamatorio persiste, la citotoxicidad que se crea por las células NK y los linfocitos de CD8, pues es excedida y entonces tenemos una tormenta de citocinas que va a generar que todas las células que son de primera línea de batalla, como los macrófagos, pues creen una lesión generalizada. Esto es a grandes rasgos una lesión endotelial, que ustedes saben que pues es hablar de todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, hemofagocitosis por activación del resto de nuestras células y liberación de citocinas. Si esto no se frena y esto permanece como un estímulo constante, vamos a llegar a tener alteraciones como son coagulopatía, mielosupresión y falla orgánica. Esta es la razón por la que los pacientes generalmente son encaminados primero a hematología antes de que podamos conocer la causa subyacente de esto. Entonces, por eso los hematólogos pediatras generalmente somos los que llegamos a ver primero a estos pacientes y después dilucidamos la razón por la que se pusieron así. Entonces, el defecto subyacente en un síndrome hemofagocítico es que no tenemos una sinapsis inmunológica coordinada. ¿Qué es esto? Pues se pierde esta coordinación entre las células NK, que son los natural killer,
y los linfocitos CD8, que son citotóxicos, entonces tenemos una destrucción citolítica de todas las células de nuestro cuerpo. Obviamente las que primero se destruyen son las del sistema retículo endotelial, que es la médula ósea, el hígado, el vaso, y de ahí algunos de los datos clínicos y bioquímicos que vamos a ir generando. Entonces, normalmente nosotros tenemos, pues, un sistema que elimina los eventos inmunológicos activadores, pero en este caso no existe y por lo tanto, pues este estímulo se torna lesivo para nuestro cuerpo. Al momento de perder este equilibrio, nosotros creamos una inflamación continua y esto genera una sobreactivación de los histocitos, es decir, que todas las células que existen normalmente para hacer limpieza, por así decirlo, de células que no deben de estar ahí, ya sean neoplásicas, infectadas por virus, por bacterias, pues se deben de limpiar, pero en esta ocasión está excedido. Y bueno, una de estas condiciones fue explicada hace muchísimo tiempo, ya en 1939, asociada precisamente a un linfoma de Hodgkin. Entonces, imagínense todas las entidades que pueden causar este síndrome, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante diagnosticarlo y observarlo y pensar en ello en nuestros pacientes? Muchos podríamos decir, no, es que eso es súper raro, no vamos a estar pensando en un síndrome hemofagocítico a cada rato. Bueno, pues no es que tengamos que diagnosticar a todos los pacientes con eso, sino que si no lo pensamos, no lo vamos a ver. Entonces, la mortalidad de estos niños y la morbilidad es muy elevada si no tenemos en cuenta que esto puede estar sucediendo. Entonces, creo que esta charla, más que encaminarla a la cuestión fisiopatológica, es para algo práctico, para que podamos identificar a los pacientes que puedan estar en peligro de desarrollarlo o que ya lo tengan y podamos frenar esto. Entonces, estos pacientes pueden tener diferentes manifestaciones clínicas, bioquímicas e histopatológicas que tenemos que reunir, o sea, hay que analizarlas de diferente punto porque algunos pueden tener un contexto genético, es decir, el desencadenante de todo esto son las alteraciones genéticas que hacen que no tengamos un control inmunoregulador. Entre ellos, pues tenemos la linfohistiocytosis hemofagocítica familiar, que así es como se clasifican estos desórdenes, o bien las formas adquiridas como son las neoplasias hematológicas, los pacientes que son post-trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas, aquellos infectados que son en su mayoría, y los pacientes con autoinmunidad, que ahorita vamos a ver que tienen características diferentes. Entonces, ¿qué factores pueden desencadenar a estos eventos? Bueno, en la forma primaria o familiar tenemos defectos bien específicos sobre las perforinas que ahorita vamos a revisar. Pacientes que tienen albinismo parcial como el Griscelli tipo 2, el Hermansky-Pudlak, el Chidiac-Higashi, y a esto se debe que tiene alteración en la migración de los gránulos y no solamente se presentan con alteraciones inmunológicas, sino hay otras características que sí los distingues bastante. El efecto de la función de las células NK y los linfocitos, como el síndrome linfoproliferativo ligado al X. Y de las formas secundarias, que afortunadamente son las más comunes, y digo afortunadamente porque pues, son las que podemos incluso a veces alcanzar y pues llegar a darles una solución, son las causas infecciosas, entre ellas las principales virales, bacterianas, parásitos, que se presentan con pacientes con sepsis que no revierte o fiebre persistente, no nada más sin encontrar ninguna otra causa. Las presentaciones con neoplasias hematológicas, principalmente leucemias y linfomas, y los asociados a autoinmunidad. Y en este caso, se ha descrito este síndrome como síndrome de activación macrofágica y fue descrito desde 1993. Los pacientes con esto asociados a trasplantes de células progenitoras también son los menos, pero puede llegar a suceder. Aunque no tengamos un defecto genético bien descrito en los pacientes con un hemofagocítico secundario, se cree que de todas maneras tiene una predisposición genética, si no, pues todas las personas tendríamos un desenlace fatal ante estos eventos hematológicos o inmunológicos, y no es así. Tan así que se ha creado algunas comparaciones que van directamente proporcional a la cantidad o la severidad de alteraciones genéticas respecto a las manifestaciones clínicas
asociadas obviamente a su severidad. O sea, entre más alteraciones tengamos, pues la severidad es mucho mayor. Las características genéticas que se han encontrado en los síndromes familiares, pues generalmente pertenecen a alteración a las funciones de los linfocitos y debido a esto, pues los pacientes clínicamente van a presentar infecciones severas que producen falla orgánica en los primeros meses de vida. La mayor parte de estos bebés pueden fallecer en los primeros meses de su vida, los primeros 6 meses, y pues desafortunadamente esto se va a presentar en todos los hijos que tengan esos papás, ¿no? Entonces, sí nos ha sucedido, sí hemos visto que tienen un bebé que está enfermo y pues la mamá dice, ¿sabes qué? Pues me voy a embarazar de otro, a ver si el otro lo podemos, pues lograr y a lo mejor el niño puede adornarnos células progenitoras, pero pues no va a ser así. Entonces el consejo genético es muy, muy importante, dado que si existe consanguinidad en los padres, o sea, ambos tienen genes afectados, pues definitivamente todos los hijos que tengan van a tener estas alteraciones. Entonces aquí la evaluación genética siempre, siempre es muy importante. Otras alteraciones que tenemos son las inmunodeficiencias primadas asociadas al hemofagocítico, son como los síndromes el Shediac-Higashi, el Griscelli tipo 2, el síndrome linfoproliferativo ligado al X tipo 1 y 2 y el Hermansky-Pudlak. Hace rato les mencioné que algunos de ellos pueden tener alteraciones en la migración de los gránulos, bueno, no algunos, todos. Incluso, por ejemplo, el último, el Hermansky-Pudlak, que la de los granos de las plaquetas, y estos pacientes suelen tener plaquetas grandes que se describen como si fueran galletas de esas Chokis que tienen puntitos de chocolate, y esos gránulos pues no sirven, entonces los pacientes tienden a tener hemorragia asociado a la inmunodeficiencia. Y pues para variar los virus, ¿no? Estos pacientes siempre tienen predisposición a infectarse de virus tan temidos como el Epstein-Barr y en nueva cuenta, ahora que tenemos el COVID, que también ha causado y hemos visto que va a tener una gran importancia en el diagnóstico de estos pacientes y pues en complicaciones. El síndrome secundario, que es el que más vemos, es el que les comento ahorita, el que está dado únicamente por infecciones. Les digo, los virus la llevan de ganar, son los que más frecuentemente causan esto. Aquí les puse como un dato extra el coronavirus, pues porque no hay como muchas descripciones o series de casos, sino nosotros en el Hospital Civil, digo, y les platico de ahí, pues porque es un hospital de concentración en donde realmente hay muchísimos pacientes, entonces creo que la oportunidad de ver cosas raras, esas que vienen en letras chiquitas en los libros, pues no son tan raras ahí, ¿no? Entonces, el coronavirus pues ha tenido ahorita un impacto en la presentación de estos síndromes y pues lo que nosotros habíamos visto ahí es muchos pacientes con Epstein-Barr, con CMV, algunos con Brucella, que son los que presentan el hemofagocítico. Algunos de ellos no nos ha tocado con hongos y parásitos. Nos tocó hace mucho una niña con leishmaniasis y un hemofagocítico. Alteraciones como neoplasias hematológicas que también podemos incluir. Y finalmente, pues las enfermedades autoinmunes, la más común que puede llegar a producir esto es la artritis idiopática juvenil. De esto sí nos ha tocado ver 2 o 3 casos ahí en el Hospital Civil y uno que yo traté junto con el doctor Jorge Garay, que sí fue asociado a una artritis. Entonces, les digo, creo que a todas las especialidades nos compete conocer esto y saber detectar a los pacientes, por lo menos evaluarlo, y ahorita les voy a comentar cómo lo hacemos. Entonces, para empezar, tengo que tener la idea de que existen pacientes de riesgo y en dónde los vamos a encontrar. Ahorita se van a sorprender en dónde encontramos más estos pacientes, porque todo el mundo podría pensar que están en el área de hematología y pues no es así. Utilizamos para empezar una escala o score H, que son criterios pues muy básicos, más los criterios diagnósticos que ya están establecidos desde el 94 y se agregaron otros en el 2004 y ahorita los vamos a ver.
¿Qué pacientes vamos a evaluar? Bueno, pues los que tengan una evolución tórpida asociada a fiebre de origen desconocido, falla orgánica múltiple, sepsis severa, es decir, todo aquel paciente que tenga fallas al tratamiento y que se encuentre en un estado inflamatorio importante. Este cuadro, digo, no es para que lo lean así todos ahorita, pero sí es para que tomen en cuenta, ahorita lo vamos a desglosar obviamente, cuáles son los exámenes de laboratorio y las características clínicas que podemos ir nosotros reuniendo para evaluar estos pacientes y que todos tenemos en nuestros hospitales, a excepción de esto que puse en el recuadro verde, que son la actividad de las células NK, que definitivamente a veces ni siquiera podemos enviarlas a otro laboratorio externo porque no son viables las células, pero sí podemos hacer la cuantificación del CD25 soluble, aquí en México sí se hace, que es el receptor de interleucina 2, y pues obviamente los demás son súper fáciles de obtener, ¿no? Tenemos triglicéridos, fibrinógeno, ferritina, AST, podemos hacer una espiral médula ósea y pues si tenemos antecedente de inmunosupresión o no. Una biometría hemática, obvio, todas las tenemos a mano y pues la exploración física esa no se nos puede escapar, ¿sí? Entonces, ¿qué viene en la escala H? Bueno, pues tenemos, se hace como por puntajes. Esta inicialmente fue hecha para adultos, pero de todas maneras puede adecuarse a pediatría porque podemos utilizar desviaciones estándar para poder evaluar los valores normales que le corresponderían a cada niño. Entonces es muy buena porque tiene una muy buena sensibilidad y especificidad. Entonces un puntaje positivo sería cuando estuviéramos o igual o mayor a 169. Entonces tenemos antecedentes de inmunosupresión, evaluamos también la temperatura, que el mayor puntaje nos lo da con temperatura hasta 39 grados. Organomegalia, obvio, si vaso e hígado están ambos incrementados de tamaño, pues el puntaje es mayor. Citopenias, dependiendo también de las líneas celulares afectadas. La ferritina, quiero señalar que la ferritina es un marcador de inflamación, al igual que es la PCR, el fibrinógeno. Sin embargo, la ferritina que nosotros cuantificamos aquí o sea, casi siempre, la verdad desconozco algún laboratorio que nos pueda cuantificar ferritina ligada a hierro, que es la que evaluamos para ver depósitos de hierro, y la ferritina libre, que es la glicosilada, que es la que se eleva cuando nosotros tenemos un evento inflamatorio. Se cuantifica total. Pero finalmente una ferritina no, que un paciente, eh, digamos, sin ningún problema inmunológico, supongamos que tiene una neumonía, puede elevar de forma normal, es hasta 500, eso es esperado, pero una hiperferritinemia, pues sí hay que tenerla en cuenta, y esto es ferritina mayor de 500, aquí incluso la ponen de 2000, pero una ferritina de 800, de 1000 ya no tiene que dar un foquito rojo. Entonces no hay que pensar que todas las ferritinas elevadas son por transfusiones o por sobrecarga de hierro, sino que también, de hecho, es un reactante de fase aguda muy importante a tomar en cuenta. Los triglicéridos, al igual, cuando tenemos más de 4 desviaciones estándar, y el fibrinógeno también, ese es hipofibrinogénemia, cuando tenemos fibrinógeno menor de 250, pues ya nos está hablando de un consumo importante por lesión endotelial, al igual que las alteraciones en las enzimas de función hepática, y finalmente la hemofagocitosis, que podemos encontrar o no, ¿sí? O sea, este es un hallazgo, incluso se puede considerar hasta tardío. Hay ocasiones en que hemos tenido pacientes en que le hacemos un aspirado y no tenemos ninguna célula hemofagocitando, porque incluso a veces la médula ya está vacía. Entonces, no quiere decir que si no hay una hemofagocitosis histológicamente hablando, el síndrome no existe. Y eso es bien importante porque el tratamiento se tiene que dar de todas maneras. Entonces, los criterios que utilizamos para evaluar estos pacientes, pues son la fiebre que ya mencionamos ahorita, la esplenomegalia, las citopenias, los triglicéridos o el fibrinógeno disminuido, la hemofagocitosis en la médula ósea, vaso o ganglios linfáticos. De hecho, es muy raro que se haga biopsia en cualquier otro lugar buscando hemofagocitosis, pero se podría hacer. La actividad disminuida o ausente de las células NK, ferritina mayor de 500, como les comenté ahorita, y un CD25 soluble mayor de 2400. Yo he tenido pacientes que han tenido CD25 soluble al diagnóstico y que no se dan tan mal, hasta de 8 o 10,000. He visto pacientes con ferritina hasta de 30,000. Entonces, créanme que estas cosas que son súper básicas,
pues creo que sí son de bastante ayuda para poder diagnosticar al paciente sin que tengamos que pedirle cosas complicadas o que no podamos obtener aquí en México. En los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes se presenta de un poquito diferente. En ellos rara vez hay citopenias, generalmente tenemos leucocitosis. En los niños que me ha tocado ver con artritis, pues ellos tienen leucocitos hasta incluso de 80 a 100 mil, y esto obviamente hace que tengamos una reacción inflamatoria muy, muy severa. Entonces, no esperemos que todos los pacientes sean iguales. Recuerden que cada uno tiene sus características bien, bien específicas. Es menos común que tengamos hipofibrinogenemia, pero los triglicéridos siempre están elevados, las enzimas de función hepática también están alteradas, y puede haber trombocitopenia leve, así como pues obviamente la ferritina que yo les he comentado, que he visto hasta 30, 50 mil incluso. En los pacientes que tenemos con alteraciones asociadas al trasplante de células progenitoras, bueno, esto va encaminado a un injerto tardío o falla de injerto. Entonces, aparte de que tenemos las infecciones asociadas por la falla de injerto o la inmunosupresión, pues tenemos una evidencia histopatológica de hemofagocitosis, y también es complicado pues el tratamiento de estos pacientes porque de por sí ya están inmunosuprimidos. Bueno, pues además con la hemofagocitosis mucho más, ¿no? Y bueno, finalmente estas laminillas a lo mejor van a decir, nosotros pues no andamos viendo siempre cosas en el microscopio, pero yo a los muchachos en la residencia les digo, pues a los pacientes que tienen albinismo parcial, podemos verlos, el cabellito de los niños, que generalmente se ve plateado, lo podemos ver en el microscopio. Y si ustedes se fijan, estas vesículas que se ven así como puntos negros, que no están pues uniformes, son las que hacen que se vea así el cabello de los niños. La luz del sol atraviesa el cabello, y entonces pues estas longitudes de onda se distorsionan y dan una coloración plateada. Este de acá es un cabellito de un niño con Chediaki gashi, y este es de Briselli. En la parte A vemos hemofagocitosis. Ahorita les muestro una laminillas que se ve un poquito más grande. Y estas son leishmanias. Esta es granulas gigantes en monocitos. Si se fijan, pues tampoco son células funcionales. Y también son gránulos que se encuentran en el Shediaki gashi, pero esos son en los neutrófilos. O sea, son gránulos que se quedan ahí atorados, no migran, y pues prácticamente hacen al neutrófilo totalmente inútil o disfuncional. Entonces, ¿por qué son importantes los exámenes que tomamos o cuál es la trascendencia? Bueno, pues resulta que la ferritina, les comento, pues como ya les había mencionado, es un reactante de fase aguda, y es importante que se tome dentro de las, pues si yo pienso en un hemofagocítico, no duden en tomarlo, o sea, no va a pasar nada. Creo que es una valoración básica que ya en todos los hospitales tienen, y más ahora con el COVID que formó parte de la evaluación de la gravedad de la enfermedad. Hipofibrinogenemia es secundaria a la CID incipiente, es decir, a toda la lesión endotelial que tenemos, pues vamos a tener un consumo de factores de coagulación, y de forma secundaria pues una disminución del fibrinógeno que ya se está destruyendo. La hipertrigliceridemia nos habla de la disminución de los niveles de lipoproteína lipasa, de una disfunción hepática ya inminente. Un CD25 soluble mayor de 2400, ese es así súper, súper específico y sensible para este tipo de eventos. Les digo, desafortunadamente, pues no todos los hospitales tenemos forma de adquirirlo ni de pagarlo, pero es algo que es importante solicitarlo. Las transaminasas, como les digo, la mayor parte de los pacientes están elevadas, y sí, en algunos lugares podemos pedir algo como las interleucina 6, interleucina 10, eso ya lo tenemos aquí en Guadalajara disponible. Y la hemofagocitosis en la médula ósea. ¿Por qué es importante? Pues porque debemos de siempre excluir enfermedades como leucemia o alguna otra que pudiera estarnos enmascarando este cuadro. El líquido cefalorraquídeo, me dicen a todos los pacientes hay que hacerle punción lumbar. Bueno, no a todos, pero es importante la evaluación, ya que si encontramos más de 100 células, hablando de linfocitos, pues es pleocitosis, pues este paciente probablemente requeriría terapia intratecal. Esto generalmente sucede en las formas primarias, no sucede
es poco común que suceda en las formas secundarias. Entonces, tal vez si el paciente tiene características de una forma primaria o familiar, sería bueno abordar la parte del sistema nervioso central. Y bueno, estas las laminillas que les comenté. Todo este redondito así, pues es un isquiosito que se está comiendo células que no debería. Este de aquí es un segmentado, estos también, y glóbulos rojos, ¿sí? Este de acá también se anda comiendo cosas que no debe. Esta es una banda, aquí unas poquitas plaquetas. Este es el núcleo de la célula, ¿sí? Esta es toda la célula que se está comiendo, células sanitas. El chiste es que estas células no deben de estar siendo fagocitadas porque son células que son normales. Un histiocito, o una célula retícula, hablando de médula ósea, pues se come células que ya no sirven, que ya están viejitas, que están infectadas, pero no células sanitas. Por ejemplo, aquí se ven, esta es la misma fotografía de acá, no, es que está un poquito más grande. Estas son plaquetas, este es un segmentado o neutrófilo, como ustedes quieran. Esta es una banda, esta también, algunos linfocitos. Este es el núcleo de la célula, pero toda esta es la célula. Esta es una célula hemofagocitando. Entonces, cuando nosotros nos dicen, pues sale un aspirado porque queremos ver si hay hemofagocitosis, pues tenemos que darnos a la tarea de buscarlas así, un buen rato en el microscopio ahí sentaditos los hematólogos, pues buscando celulitas, ¿no? Y esto pues es complicado porque generalmente hay pancitopenia, entonces lo que aspiramos de la médula a veces no sale nada y allá desbalagada nos encontramos una célula así como está. Entonces, pues no es tan sencillo y esa es parte de nuestro trabajo. Eh, ¿Qué debemos de considerar de manera especial? Bueno, pues la probabilidad diagnóstica que ya les mostré con el score anterior, que tiene sus limitaciones, pues sí, pues porque finalmente fue hecho para adultos, pero les digo, la podemos adecuar para niños porque usamos las desviaciones estándar que corresponden a cada edad. Y tener en cuenta que la hemofagocitosis en médula ósea es un hallazgo tardío que no correlaciona con el inicio de fiebre y los niveles de ferritina y que no es 100% esencial para el diagnóstico. Obvio que si lo tenemos, pues es muchísimo mejor, pero el hecho de que no exista, si tenemos todos los demás parámetros, no quiere decir que no haya síndrome hemofagocítico y esto es indicativo de iniciar terapia inmunomoduladora porque eso puede salvarle la vida al paciente. ¿En qué consiste el tratamiento? Esta es una vista ya rápida. Pues para empezar, el tratamiento es desde que yo sospecho que la enfermedad puede existir, en qué pacientes puedo encontrarlos. Ahorita vamos a ver en dónde los hemos encontrado en el Hospital Civil. Y si tenemos un estímulo desencadenante de estos eventos para darle un tratamiento específico en caso de que fuera algo infeccioso, por ejemplo, como una brucelosis o un citomegalovirus. Entonces, ahí es el tratamiento específico, una leucemia, un linfoma, una AIJ y el control del estado de hiperinflamación. Hay muchos esquemas, a cada paciente le funcionan diferente, pero creo que sobre todo tenemos que tomar en cuenta la habilidad que tengamos para manejar cada esquema y los medicamentos que debemos de tener, porque luego queremos algún esquema muy bueno, pero si en mi hospital no tengo cómo hacerlo, pues ni aunque lo quiera, ¿no? Entonces también tiene que ser factible, o sea, si mi paciente lo resiste y si los fármacos se encuentran a la mano. Entonces, esas son todas las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Les digo, hay varios esquemas, o sea, desde el CHOP, desde el que se indicó en 1994, nosotros usamos el 2004. Les digo, hay gran variedad, hay esquemas incluso en que pues solamente se pone la parte inicial, pero no se omite el etopósido o solo se pone cada 4 semanas. En fin, o sea, aunque el esquema esté descrito, pues se adecua a cada paciente. La finalidad es que el paciente alcance la remisión hematológica y obviamente pues este es un parámetro bioquímico que vamos a ir vigilando conforme pase el tiempo. Se divide el tratamiento en una etapa de inducción, que es por 8 semanas, y posteriormente pues se identifica si esto ha remitido, además de agregarle el tratamiento del evento desencadenante. Esa es una tabla que representa pues el esquema 2004,
nos indica aquí los fármacos que se utilizan, que es la dexametasona, el BP16, que es el etoposído, ciclosporina y la terapia intratecal, que les digo que esta está reservada. No es parte del tratamiento tal cual la inmunoglobulina, sin embargo, está ampliamente recomendada, o la gamma globulina, como ustedes quieran llamarlo, como soporte. ¿Por qué? Pues porque estos pacientes tienen un grado de inmunosupresión, aunque no lo crean, bastante importante, ¿no? Entonces tenemos que darle algo con lo que pueda resistir todo lo que le estamos metiendo, además de terapia de profilaxis. Yo sé que a los infectólogos no les gusta la profilaxis, pero la verdad es que un paciente inmunosuprimido es, pues, a tratarlo con pinzas, ¿no? Entonces, cualquier cosita puede hacer que el síndrome se reactive, incluso que empeore. Entonces, creo que sí es importante que el criterio se abra un poquito a cada paciente en específico. No todos los niños son iguales, no todos los pacientes requieren lo mismo, entonces es algo que podemos tomar en cuenta. Y bueno, esta es una de las primeras hojas. Es prácticamente esta primera parte, nada más que está como desglosada. Estas son las primeras semanas, que es la inducción. Les digo, estas gráficas vienen ya en los esquemas que se proporcionan. La dexametasona se inicia a 10 miligramos por metro cuadrado y se va disminuyendo conforme pasan los días. Aquí te dice cuándo la tercera semana hay que bajarla a 5, luego 2.5 en la semana 5 y sucesivamente. Entonces, esto es para hacer que la médula ósea funcione. Tenemos la terapia inmunoreguladora con el etopósido. Aquí se evalúa en la primera semana 2 veces por semana y se pone el día en que se va a administrar, el mes y la cantidad, o sea, la dosis que se va a administrar, al igual de la ciclosporina. Si se fija, la ciclosporina pues es un fármaco que se utiliza todo el tiempo, que es muy tóxica, sí es muy tóxica, pero pues también hay que evaluar el riesgo-beneficio. De hecho, todos estos fármacos son de alta toxicidad y hay que informar a los padres sobre el riesgo que existe de la toxicidad del fármaco en este momento y en algún futuro. Entonces, pero pues el riesgo, el beneficio es mayor que el riesgo en estas situaciones. Y finalmente, pues tenemos la terapia intratecal que se deja reservada para los pacientes que tengan pleocitosis o alguna alteración neurológica que así lo amerite. Estas son las evaluaciones bioquímicas que se consideran para cada momento. Estas son las semanas de tratamiento. Cada cuándo le tenemos que tomar los exámenes de laboratorio. Esto es para ver si mi paciente va remitiendo la enfermedad, requiere alguna transfusión, requiere algún soporte inmunológico extraordinario, si los niveles de ciclosporina son los adecuados, si hay que subirle, si hay que bajarlo. Hay que saber cuándo hay que tomar cada examen. Por ejemplo, la ciclosporina, pues no se puede tomar a cualquier hora del día. Tenemos que saber a qué horas le dimos el medicamento para saber a qué horas tomar los niveles. O sea, no es como se lo di en la mañana y se lo doy y se lo voy a tomar en la noche. No, o sea, no funciona así. Sí, eso es bien importante porque son recursos que hay que aprovechar al máximo. Aspira médula ósea no se considera que se deba volver a hacer para evaluar si hay o no hemofagocitosis. Esto debe de quedar bien claro porque de pronto aquí nos dicen a los hematólogos, oye, aspíralo de nuevo, ¿no? Dices, pues no, la remisión no se evalúa así, la remisión se evalúa con criterios bioquímicos. Y bueno, ¿qué pasa si estos tratamientos no funcionan? Pues tenemos otras situaciones que enfrentar, como por ejemplo el trasplante de células progenitoras, que sería halogénico en este caso, modificadoras de la respuesta biológica como antagonistas de la interleucina 1, que es el anakinra, que aquí en México me parece que todavía no hay, el rituximab en caso de que este evento esté acompañado de infección por Epstein-Barr, y el anti-CD52, que es el alintunumab, que creo que tampoco todavía hay, pero son fármacos que si se solicitan para una situación especial por medio de COFEPRIS se pueden obtener. Obviamente con todos los trámites de importación y el tiempo que eso implica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos observado en el hospital? Y si me permiten, digo, yo sé que pues algunos de ustedes están en otros hospitales, en otros sitios, pero se los presento porque tenemos un gran número de pacientes. No tenemos actualizado lo que haya hasta el 2021 hasta ahorita. Lo tengo ahí, pero no lo tenemos todavía bien específico. Sin embargo, creo que estos hallazgos son significativos.
Las interconsultas que nosotros recibimos en ese tiempo por año fueron 250 y la mayor parte fueron de las más significativas. Digo, recibimos de cirugía, de urgencia, de todos lados, ¿no? Pero yéndonos específicamente a este tema, las que más recibimos pues son de infecto, de cuidados intensivos pediátricos, de la UCIN y de la UCINEX. En estas fueron más poquitas. Y bueno, los motivos de interconsulta, o sea, los datos de alarma por los que ellos nos interconsultaron como pensando en algo hematológico, pues fueron fiebre de origen desconocido, pancitopenia, falla orgánica múltiple y visceromegalias, ¿no? Entonces, en nuestro servicio, específicamente en hematología pediátrica, por año se hospitalizaron en ese tiempo 56 niños en promedio, y pues de ellos los significativos fueron pancitopenia, fiebre, hepato y esplenomegalia. Pero vamos a ver qué nos encontramos. De los pacientes que nos interconsultaron en infecto, de esos 68, 20 de ellos tuvieron características bien especiales respecto a los datos clínicos como pancitopenia, hepato y esplenomegalia, que fueron 14 niños. De esos 14, 10 tuvieron leucemia, que pues obviamente es mucho más común. Dos de ellos tuvieron enfermedad de depósito lisosomal y se mandaron al Hospital Civil Nuevo. Y dos de ellos tuvieron un hemofagocítico por cuestiones infecciosas y fue Brucela. Entonces, pues se dio tratamiento concomitante y respondieron bastante bien. Otros de ellos fueron interconsultados por fiebre de origen desconocido y leucocitosis. Entonces, ellos resultaron 3 con artritis. Como les comento, pues ellos llaman la atención que la leucocitosis es el dato así como de alarma para no pensar que todos los hemofagocíticos tienen pancitopenia. Y hemofagocítico asociado a fiebre y pancitopenia fueron 3, solamente con una forma de viral que fue en Epstein-Barr y citomegalovirus, tenía ambos. Uno fue un Griscelli tipo 2, ese paciente falleció, y uno por Brucela. Digo, a diferencia de que tenía hepatoesplenomegalia, no. Y bueno, el tratamiento se le dio a 8 de estos pacientes con buena respuesta, excepto el que falleció, obviamente. ¿Qué pasa en cuidados intensivos? Que es en los sitios también donde encontramos estos pacientes con estados inflamatorios persistentes y severos. Bueno, de las 19 interconsultas, 5 pacientes fueron los que resultaron con alteraciones asociadas a este síndrome. Uno de ellos fue con falla orgánica múltiple y pancitopenia. Este paciente también falleció y tenía Epstein-Barr. Tenía una forma familiar. Y otra de ellas fue una niña que tenía leucemia y después se diagnosticó también con leucemia. O sea, las dos cosas las tenía como desencadenante de una hemofagocitosis. Y la aplasia medular, bueno, 2 de los pacientes que se diagnosticaron, pues no tenían hemofagocitosis, solamente era aplasia medular. Entonces, nada más fueron 3 de estos 5 que tenían datos pivote los que se diagnosticaron. Si se fijan, son muy poquitos. No nos avisan tanto como a lo mejor pudiéramos pensar. Los que más nos avisan sobre sospechas son los infectólogos. Luego les echan carrilla que porque todo decimos que es síndrome hemofagocítico, pero pues no, o sea, la verdad es que no tiene nada más a pensar en el diagnóstico. Total, si se excluye, pues ya, ¿no? Pero creo que es mejor pensar que no pensar, y que luego sucedan cosas que no nos gustarían. Y finalmente, los pacientes de cuidados intensivos neonatales, de los externos y de los pacientes que nacen ahí en el hospital, de las 23 interconsultas, 2 de ellos fueron por pancitopenia y uno resultó que tenía una osteomielitis en ambos fémures, pero eso fue porque hubo ahí alterarse como situaciones especiales en la administración de un fármaco fuera del hospital. Y un paciente con una inmunodeficiencia primaria que al parecer fue trasladado al Hospital Civil Nuevo, pero ya no tuvimos datos sobre ese bebecito. Entonces, pues los 2 de ellos fueron pacientes que presentaron este síndrome, les digo, por cuestiones diferentes. Y finalmente, de los pacientes que ingresan con nosotros directo al servicio de hematología, de esos 56, 14 tenían estos datos clínicos. Dicen, ¿qué pasa con el resto de los pacientes? Pues los demás ingresan por datos de hemorragia
o por alguna otra situación que no está asociada a estos datos clínicos. Entonces, 12 de ellos, o sea, la mayoría, fueron por leucemia, uno por enfermedad de Gaucher y un paciente con lupus que también se presentó con hemofagocítico. O sea, solamente fue uno del que diagnosticamos directamente en el servicio de hematología. Entonces, ¿a qué voy con esto? Los sitios en donde nosotros podemos encontrar estos pacientes son cuidados intensivos, infectología, urgencias pediátricas, o sea, donde los pacientes llegan y están en un estado inflamatorio persistente. Entonces, pues ya para finalizar, y espero que les haya sido un poquito útil este trabajo, pues estos pacientes hay que tener la sospecha diagnóstica del riesgo, hacer la evaluación bioquímica y clínica al mismo tiempo y no solamente una vez, o sea, no quiere decir que si hoy hago mi evaluación, ya mañana el paciente no puede tener nada, o sea, a lo mejor hoy no tiene nada, pero mañana sí. Entonces, esto es algo dinámico, eh, que no se omita el tratamiento oportuno inmunomodulador, ¿sí? Creo que es peor no hacerlo que hacerlo, pensando en que, ay, no, ¿y qué tal si le pongo la dexametasona y es mucho? O le da hiperglicemia, ¿no? No, bueno, pues creo que esos son efectos secundarios que finalmente podemos controlar en los hospitales de tercer nivel. Eh, el abordaje diagnóstico específico, o sea, si yo ya sé que tiene un síndrome hemofagocítico, pues no me quedo nada más ahí, ¿no? Tengo que buscar la causa desencadenante. La primera de las causas es infecciosa, le digo afortunadamente porque las causas genéticas pues son muy, muy complicadas de tratar y obviamente se desencadenan por un agente infeccioso, pero lo genético pues finalmente esos pacientes tienen que trasplantarse, o sea, no hay de otra. Y la reevaluación del paciente, como les comento, pues desde el principio, que no tenga algo ahorita no quiere decir que no lo pueda tener después. Y pues eso es todo. Espero que sea algo útil para sus prácticas diarias y que pensemos en que lo raro no es tan raro. Gracias. Muy bien, doctora Michelle. Muy clara tu exposición y muy didáctica, la verdad, nos abre los ojos ante a una patología que yo sinceramente en los últimos años solamente he tenido un caso y precisamente lo resolvieron en el Hospital Civil porque no podían manejarse en el Hospital del Carmen por cuestiones económicas y terminó ahí en el Civil y allí terminaron confirmando el diagnóstico precisamente ahí donde tú estás. Entonces, sí, no es tan fácil. Y como tú bien dices, más vale pensar en él y tratar de buscarlo intencionalmente. No sé si alguno de los compañeros deje revisar el chat, a ver si alguien tiene alguna pregunta o si quieren alguien hacerlo de viva voz para abrirle su micrófono. Um, ok. um, Te manda felicitaciones el doctor Jesús de Real, la doctora Adriana, William Campo. Gracias. um, No sé, Alejandro, ¿andas por ahí? Es que le llegó un paciente de urgencia, creo. Mm. Creo que acá había una que decía qué porcentaje de sobrevida tiene en la actualidad. Pues es que depende mucho del diagnóstico inicial, o sea, y de el tiempo en que se- el tiempo en que se haga el diagnóstico, ¿no? A veces la falla orgánica ya es muy severa y aunque pues el tratamiento se inicie, si los órganos como hígado, corazón, pulmón, riñón tienen un daño ya muy importante, pues no, no sobreviven de una forma adecuada, ¿no? Pero pues teniendo en cuenta que si se nos notifica a tiempo, pues muchos de los niños llegan a sobrevivir, o sea, no, no habría razón por qué no. Los que más se complican y lo que son bien difíciles son los niños que tienen eventos asociados a alteraciones genéticas
las formas familiares, porque aparte son niños muy pequeñitos, son en los primeros meses de vida. Entonces, aparte de que puedes tener más complicaciones um, o sea, por una forma familiar, tienes que estar infectado, que sus órganos pues solamente se encuentran todavía maduros, entonces la verdad es que es bien, bien difícil que un recién nacido o un niño más grande pueda sobrevivir. Incluso hemos logrado, de hecho, tuvimos uno el año el año pasado, que no, de esos que no están contados aquí, y pues de hecho ya se lo habíamos referido a la doctora Enriqueta allá en el Civil Nuevo, pues para que comenzara su protocolo de trasplante. Le dimos permiso de que se fuera a su casa un ratito porque ya tenía como 2 meses de vida ahí en el hospital y pues no, regresó a urgencias y pues ya no tuvo un final feliz. Entonces, sí es bien complicado manejar pacientes así, pero pues la sobrevida depende mucho del tiempo del diagnóstico, del momento, perdón. Efectivamente, depende mucho. Yo inclusive ese paciente que te comento que tuve, en realidad la causa fue un proceso infeccioso y fue una brucela y lo trataron y se Mm, resolvió totalmente. El niño ahí anda bien, sí. perfectamente. Ujú. Sí, muy bien. Eh, la verdad no veo ninguna otra pregunta. Felicitaciones. Y ahora sí, Mitch, que o quedó muy claro todo o no entendimos nada y nos quedamos pasmados con todo lo que dijiste. Espero que sí se haya quedado claro ahí. Sí, no, bastante claro, y sobre todo esta parte final donde tratas de ver lo que son, obviamente, las conclusiones de lo que tenemos que poner atención. Y definitivamente cada vez tenemos que ser más concretos y hacer unas buenas historias clínicas, un buen interrogatorio, una buena exploración, porque cuántas veces no vemos al paciente muy superficial y ya sea por prisas o por la razón que sea, o porque ahorita con el COVID decimos no me vaya a contagiar, no me acerco mucho, y ha habido gente que conozco que no quiere explorar más que a lo que va, ¿no? Entonces, yo creo que ahí parte mucho de lo que tenemos que poner atención como pediatras y buscar intencionalmente las patologías. Muy bien. Eh, pues bueno, antes dejar un momento saber si aparece alguna pregunta, pero antes de terminar quisiera invitarlos a nuestra próxima sesión, que va a ser el mes que entra, el tercer martes del próximo mes, que nos lo va a ser sobre nutrición, atención nutricional en el paciente neurológico, que lo va a dar la licenciada en nutrición, maestra en psicología, la nutrióloga María Alejandra Soto Blanquel, nuestra nutrióloga, que inclusive, pues, qué casualidad, pero también trabaja en el Hospital Civil. Entonces, estamos rodeados en casa pediátrica de chicas y mucha gente muy valiosa del civil y del centro médico que nos ayudan aquí en casa pediátrica. Muy bien. Eh, pues creo que no apareció ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Eh, Gracias. en realidad, te felicito, Michelle, muy clara tu presentación en cuanto a esto y dejarnos los puntos claves y pues bueno, queda grabado esto para subirlo y también tenerlo en nuestra página. Ahí pueden volver a ver la plática, quien quiera volverla a ver. La vamos a subir en los próximos días a nuestro canal de YouTube de Casa Pediátrica y lo podrán encontrar también. Y también en Gracias. la página web de Casa Pediátrica. Pues muchas gracias al Colegio de Pediatría de Jalisco, gracias al Hospital Ángeles del Carmen, que es quien nos da también la oportunidad de que estas pláticas tengan reconocimiento por el Consejo y pues muy buenas noches a todos. Gracias y cuídense mucho porque este COVID sigue dando lata. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.